Niños, buenos días. Hoy estamos día martes, segundo día de la semana, de nuestra semana 10. Vamos a empezar a trabajar la clase número 43. El área que vamos a desarrollar es área ciencia y tecnología en el cuaderno. Nuestro tema, aprendo sobre mi animal amenazado favorito, parte 2. El día de ayer hemos aprendido a leer una lectura sobre un animal en peligro de extinción o un animal amenazado del Perú. Nuestra meta del día de hoy leerás e investigarás sobre un animal amenazado para compartir esta información con familiares, amigas, amigos y otras personas al finalizar la semana en el programa Al Rescate de los Animales. Entonces, hoy día ¿qué hacemos? Hoy día vamos a leer para investigar y finalmente vamos a compartir la información. Entonces, 3 cosas que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer para investigar. Una vez que ya hayamos leído, hayamos analizado la lectura, lo vamos a organizar. ¿Dónde? En un organizador, al igual que ayer. Y finalmente lo vamos a compartir. Es decir, lo vamos a compartir en la página de Facebook de Tercero C. Lo vamos a publicar. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vas a elegir un animal amenazado favorito. Puede ser el gallito de las rocas, el mono choro, el suri o avestruz andino, el guanaco, la taricaya, la lechucita bigotón. Recuerda que la información que debes de leer debe ser de una fuente confiable. ¿Listo? Entonces, la información que yo te estoy enviando de cada animal es de una fuente confiable. Entonces, debes de leer las lecturas que yo te estoy enviando. Solo una. ¿Listo? Entonces, cuando ya hayas elegido, por ejemplo, va a haber niños que van a elegir al mono choro. Recuerden que deben de observar bien las imágenes y deben de leer párrafo por párrafo, analizando las ideas que se te está presentando en cada párrafo. Por ejemplo, el mono choro tiene 7 párrafos. Listo. Hay niños que no les va a gustar el mono choro. Seguramente van a elegir al gallito de las rocas o el gallito de las rocas. Recuerden que deben analizar las imágenes y leer la información párrafo por párrafo, analizando. ¿Listo? El gallito de las rocas tiene 5 párrafos. Otro animal, el suri o avestruz andino. Viendo las imágenes podemos observar que hay unas personas que están utilizando traje típico que seguramente lo han elaborado con las plumas del suri. ¿Listo? Recuerda que debes leer la información párrafo por párrafo. Esta lectura tiene 7 párrafos. Otra lectura, el guanaco. Recuerda que debes analizar bien las imágenes y luego leer párrafo por párrafo. ¿Cuántos párrafos tiene esta lectura? Tiene 6 párrafos. Listo, vamos con una más, la taricaya. Observa bien las imágenes. Mira, la taricaya está en el dedo de una persona, entonces significa que es una tortuga muy pequeñísima. ¿Cuántos párrafos tiene esta lectura? 5 párrafos. Listo, la lechucita bigotona. Título, imágenes y sus párrafos. Tenemos 4 párrafos. Al igual que ayer, vas a analizar la lectura párrafo por párrafo. Si es necesario, te puedes detener varias veces para volver a leer. Listo, una vez que hayamos analizado el título, las imágenes, cuántos párrafos tiene y ya he elegido qué es lo que voy a investigar, entonces diré, por ejemplo, en mi caso, el guanaco es un camélido, es un herbívoro. ¿Qué sé de mi animal favorito? Solamente sé que es un camélido porque es primo de la llama, de la vicuña, de la alpaca. ¿Listo? Es un herbívoro porque come hierba. No sé nada más. ¿Qué me gustaría saber de este animal? Sus características, comportamiento, dónde vive, su hábitat, amenazas y tipo de alimentación. Aunque yo ya tengo más o menos idea, ¿no?
pero seguramente que en la lectura me va a dar más información. Listo, el que aprendí, eso más bien lo vamos a llenar en la parte final, cuando ya hayamos terminado de leer. Entonces, respondemos, ¿para qué leerás este texto? ¿Para qué vas a leer el texto que vas a elegir? Para investigar y obtener información. Ahora sí, durante la lectura, recuerda que debes de leer y buscar ideas principales. Por ejemplo, ¿qué ideas debes de buscar? Debes de buscar dónde vive el animal elegido, su alimentación, sus características físicas, su comportamiento y principales amenazas de este animal. Recuerda que en un párrafo está formado por un conjunto de oraciones o ideas que tratan de un mismo tema. Después de que hayas leído, vas a organizar, al igual que ayer, en un organizador gráfico. Luego, si es necesario volver a revisar el texto y una y otra vez, lo tienes que hacer. Recuerda que todo este organizador debe provenir de una fuente confiable y lo que tú escribes también debe ser confiable. Por eso es que debes de leer una y otra vez hasta que llegues a la organización correcta o a las ideas adecuadas para completar este organizador. En el medio, ¿qué pondrás? Los que han elegido el guanaco pondrán el guanaco, otros niños pondrán la taricaya, otros niños pondrán el gallito de las rocas y luego escribirán dónde vive, qué características tiene, cómo es su comportamiento, de qué se alimenta, por qué está en peligro de desaparecer. Cuando hayas terminado de hacer tu organizador en tu cuaderno de ciencia y tecnología, vas a confrontar lo aprendido con el cuadro inicial que tenías. Por ejemplo, ¿de qué sé de mi animal favorito? Solamente sabía dos cosas. Uno, que era un camélido, y dos, que era herbívoro. ¿Qué me gustaría saber? Yo quería saber su hábitat, su alimentación, su comportamiento, sus características. ¿Qué aprendí? Entonces finalmente escribiré qué es lo que he aprendido de la lectura que yo he elegido. Finalmente, ¿qué acciones podrían realizar como familia para proteger a los animales amenazados de nuestro país? ¿Cómo podríamos compartir su hábitat sin hacerles daño? Listo, propones ideas ahí. Después de haber leído el texto que elegiste, respondes. Recuerda que desde la semana anterior hemos estado respondiendo estas 3 preguntas a los diferentes animales que hemos estado investigando. Ahora te toca a ti hacerlo solo. Primera pregunta, ¿cómo afecta el daño del ambiente al animal amenazado que has elegido y a otros seres vivos del lugar donde vive? Recuerda, la información va a ser parecida dependiendo del tipo de animal del que estás hablando y del que hayas elegido, así como también depende del tipo del hábitat donde vive y también depende de su comportamiento. Segunda pregunta, ¿por qué es tan importante para este animal amenazado el ambiente natural donde vive? La misma pregunta que las anteriores investigaciones. ¿Será muy similar? Sí, pero dependiendo del comportamiento, como el guanaco aportará al medio ambiente, como la taricaya, el gallito de las rocas, aportan a la naturaleza. ¿Cómo? Tercera pregunta, ¿en qué forma podrían los seres humanos obtener lo que necesitan para subsistir sin amenazar a este animal? Listo. Cuando hayas terminado de responder las 3 preguntas, compara tus investigaciones con las anteriores. ¿Qué diferencias encuentras entre tus posibles respuestas de la semana anterior y las respuestas de hoy día? Entonces te recuerdo, de los diferentes animales que has estado investigando, muchas respuestas coinciden, son parecidas, son casi similares, con la diferencia que algunas lecturas tienen características propias según
el comportamiento del animal y según su hábitat. ¿Listo? Finalmente, ¿por qué es importante responder las preguntas de investigación usando fuentes confiables? Te doy una pista ahí. Si tú buscas información donde sea, buscando opiniones de las personas, haciendo así según tu criterio, entonces no sería confiable. Te estarías equivocando y estarías pasando una mala información. Recuerda que todas estas preguntas las debes de responder después de haber leído y analizado el texto que has elegido. Si lo haces así correctamente, entonces podemos decir que lo has hecho de una fuente confiable. No debe de salir de tu cabeza, debe de salir de la lectura. ¿Entendido? Muy bien, esta tarea lo vamos a revisar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. El día de hoy vas a tener que hacer solo tu lectura. Es el tiempo, es el momento en que te toca hacer a ti solito, porque son lecturas diferentes de las cuales tú tienes que elegir solo una. Listo. Ahora pasamos al anillado. El día de ayer hemos hecho los mapas preconceptuales. Los mapas preconceptuales tienen título y se divide en partes y también se debe de ilustrar, se debe hacer dibujos. Entonces, primero voy a buscar información, partes de una planta. ¿Cuáles son? Raíces, tallo, frutos, flores y hojas. Esas vendrían a ser todas las partes de la planta. Con esta información voy a realizar mi mapa preconceptual. Solamente el número 3. Las partes de la planta son raíz, tallo, hojas, flor y fruto. Entonces, ¿cuál será el título? Las partes de la planta. ¿Cuántas partes había tenido? Había tenido 5 partes. Cada parte debe ir con su dibujo y su nombre. Por ejemplo, acá le vamos a poner raíz. ¿Qué debo dibujar? Una raíz. Tallo. ¿Qué debo dibujar? Tallos. Hojas, ¿qué dibujo? Hojas. Flor, ¿qué dibujo? Solo flores. Y fruto, ¿qué dibujo? Los frutos. ¿Listo? A las partes de la planta lo voy a dividir en 5 partes. Te estoy dando casi listo para que puedas completar el mapa preconceptual. Esta tareita también lo vamos a revisar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Eso sería todo, niños. Nos estamos viendo a las 9 de la mañana en la plataforma para ayudarles a hacer el anillado y darles algunas indicaciones de ciencia y tecnología. Recuerda que esta vez ciencia y tecnología lo tienes que hacer solo. ¿Listo?